No pasa nada. Vale, alumnos de optativa de texturing, hoy tenemos la suerte de contar con Nuria, que es la persona que ha llevado los departamentos de LoopDev y de texturing del TFG que hemos acabado este año de Baile con la Muerte, que Sí. está quedando fenomenal y van a ir a Sitges. Y ahora Nuria os va a explicar, bueno, os va a explicar todo lo que han hecho, que es una maravilla, y os va a contar los procesos que ha seguido. Todos tuyos, o todas tuyas, Nuria. Gracias, gracias. Pues bueno, nosotros para el proyecto teníamos muy claro que queríamos utilizar un estilo visual hand-painted. Entonces empezaré explicándoos un poco lo que fue la búsqueda del estilo e iremos tirando hacia adelante. Entonces, primero de todo, aclararos que sí, mi algo ha hecho mucho daño con Spider-Verse. Y bueno, pues entonces, siguiendo un poco todo esto, nos pusimos a buscar estilos gráficos 2D que nos gustasen, tanto de ilustración digital como de diferentes corrientes pictóricas, pero todo muy enfocado a esto. Entonces teníamos diversas referencias como por ejemplo Arcane, Valorant, Spider-Verse, Latestivo, y al final, eso sí, nos decantamos mucho por lo que era Mielgo en sí, todo su trabajo, como por ejemplo Spider-Verse, pero en el mismo año que estábamos haciendo el proyecto salió El gato con botas. Y fue muy interesante porque, igual que en muchas otras referencias solo utilizan el base color, en El gato con botas utilizaban también lo que es el roughness. Entonces, aprovechaban la gracia del hand painted 2D con incluirle mapas propios de volúmenes de 3D. Entonces, le da un toque más y nosotros también queríamos intentar incluir esto. Entonces, pues nada, siguiendo con esto, hicimos diferentes propuestas de estilos pictóricos visuales para probar, pero las acuarelas las descartamos, por ejemplo, porque era algo que resultaría bastante difícil de incluir en el 3D. Y tiramos para algo más que fuese de brochazos o zonas de colores marcadas. Y pues nos pusimos a probar con gustos, que bueno, ya veis aquí las primeras pruebas en gustos. Pero bueno, esto os lo quería enseñar para deciros que siempre en texturas trabajaréis muy de la mano con otros departamentos. Y en este caso es el de 3D, por ejemplo. O sea, haciendo estas pruebas nos dimos cuenta de que no podíamos utilizar un modelado de personajes 3D que fuese así redondito y suave. Necesitábamos que todo estuviese mucho más marcado por planos para que unas texturas tan painted como las que queríamos quedasen bien. Entonces, aquí el departamento de 3D pues, le tocó cambiar de planes y seguimos la referencia de un artista gráfico que se llama Ben Eblen. Sube mucho contenido en redes sociales y es una pasada. Como veis, explica mucho el tema de anatomía humana a través de diferentes planos o formas geométricas. Entonces decidimos seguir este estilo en lo que refiere a marcar los planos de la cara, de las manos y todo esto para el modelado. Nuria, Y disculpa, sí, es como un ejercicio de abstracción, ¿no? Quitar lo superfluo y quedarte con las estructuras y los planos que conforman la cara y darle sí, ese está muy chulo. sí, o sea, es muy guay porque es realmente como coger el inicio. Es como si montases con piezas de Lego, ¿sabes? Sí, Todo lo que es la anatomía. un blocking, ¿no? Sí, sí, sí. Que en verdad es más complicado que no hacerlo a lo mejor redondito, porque estamos muy acostumbrados a que todas las referencias son como muy redondas. Y esto es como que lo tienes que abstraer y llevártelo a la forma original. Pero es que está muy chulo. Sí, sí, es un gozo. Está muy guay. Pues este chico además ahora sube también contenido de escultura y hace la explicación de todo. Entonces, si a alguien le interesa un estilo así de modelado, pasaros por su Instagram a mirar que está súper bien, la verdad. Y bueno, pues una vez que en modelado empezaron a trabajar con esto, tuvimos lo que es una primera versión del Busto de la Muerte, muy primera versión, ¿vale? Para si alguno habéis visto cómo quedó la muerte al final. Y hicimos un concept y quisimos pasar este estilo de texturas al busto que teníamos provisional. Pero como veis fue bastante un fail. O sea, esto fue una primera versión en la que básicamente nos dejamos llevar por el hand painted sin tener en cuenta nada de las bases de texturas, como por ejemplo lo que es la base de la piel, que aunque hagas hand painted la tienes que tener en cuenta, no puedes pintar directamente lo que quieres. Muchas veces tienes que pensar primero en los materiales reales y luego en incluirle por encima el hand painted.
Aquí pues aún no lo veíamos de esta manera y salió esto. Así que para poder llegar a todo esto que os digo del tema del estudio, realizamos un estudio de todas las referencias, perdón, de todas las referencias que teníamos. Eso incluía sobre todo a La Testigo y la película de Intergalactic también, la estudiamos mucho. Más que nada porque en La Testigo todo lo que es hand painted queda como brochazos muy difuminados, pero que por ejemplo las cejas quedan súper guays y el tema del tratado del color. Y por ejemplo utilizan, se ve muchísimo lo que es la base de una piel realista, pero luego por encima pintado, pero en Intergalactic quedaban las formas de colores mucho más marcadas, que es algo que nosotros buscábamos. Entonces hicimos básicamente todo este estudio de planos, de cosas que nos interesaban, y antes de hacer un busto, esta vez hicimos una prueba con un steel frame, que Esto es un... fue hace un año, ¿no? O sea, es el verano antes de empezar el Sí, TFG, ¿verdad? sí, Ya fue creo que la última presentación de tercero. lo vimos y nos gustó muchísimo. Dijimos, uy, esto tiene muy buena pinta. Sí, que además incluimos de aquí el tema del roughness y teníamos todo el pintado. Lo que pasa que es verdad que aquí exageramos mucho más los brochazos y los colores de lo que lo tenemos ahora, pero sí, sí, Ajá. fue esto del año pasado. Que la verdad a veces creo que este shot quedó mucho mejor aquí en este still frame provisional que en el final que tenemos. Pero bueno, son cosas que pasan. A veces la primera idea es la mejor. Te lo juro. Pero bueno. Y, y nada, y ya una vez probado este steel frame, pues cogiendo, ya os digo, mucha referencia de La Testigo, hicimos lo que fue una primera prueba de textura hand painted en busto ya más sólido. El Esto, busto si te seguía siendo el acuerdas, perdona, provisional. si te acuerdas es todo lo que estuvimos explicando en segundo cuando hicimos texturas de pieles, de los colores que hay en las pieles, que Sí, es técnica tradicional de pintura de toda la vida. sí, 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 es tal cual. De hecho, yo para texturizar esta base, que lo tengo después aparte, las primeras capas es lo que tu PDF, por ejemplo, nos dabas de Pale Steel Eyes de la Noia, Hmm. es tal cual eso. O sea, las primeras capas son eso, después se trata de irle añadiendo más. Entonces, así fue como lo gestionamos, pero también un poco el comentar que para que veáis que primero, antes de poder hacer lo tuyo de un estilo, tienes que copiar un poco. Hasta que no copias y le coges soltura cómo hacerlo, no puedes empezar la casa por el tejado. Entonces, aquí teníamos una muerte que tampoco es la que soy, ni de texturas ni de nada, pero ya hicimos como una primera base siguiendo esta referencia y luego lo tiramos hacia un manchado por colores que estábamos buscando, que era más todas estas formas geométricas, marcar mucho color, muchas opacidades y muchos brochazos, más como si fuese un dibujo digital. Y nada, y esta fue la primera prueba en la que nos quedamos antes de pasar a lo que sería la final. Entonces, también os quiero decir con esta referencia que es muy importante que utilicéis referencias ya no solo del estilo pictórico o de las referencias que tengáis de otras películas, sino también de los materiales reales que vais a utilizar. Yo, por ejemplo, tengo por aquí, que os lo enseñaré después. A ver, ¿dónde está? Aquí. Esto, bueno, no está acabado este PureRef, pero fue un primer PureRef, por ejemplo, del coche de la protagonista. O sea, más que buscar referencias de, por ejemplo, de los cristales que teníamos aquí en Darkane, es todo referencias de lo que es el material real. A veces es más importante tener las fotos reales y tú hacer la interpretación a dibujo que no copiar la interpretación de alguien más, porque Claro, entonces claro, es que es es la como una bola. interpretación de alguien y tú haces la interpretación de la interpretación de alguien. Entonces, sí, yo creo que Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Una claro, vez tienes entonces, claro el porque te estilo, centras mucho como en copiar eso y en hacer eso, pero no lo estás haciendo tuyo, estás como copiando lo que ya hay. Entonces, no sirve de nada porque además ni tú sabes qué estás haciendo. Llega un punto que es todo un cacao. Y también os quería comentar que aparte, ahora ya os enseñaré más chicha, pero aparte de que sepáis que vais a trabajar mucho de la mano con modelado, que sepáis también que vais a trabajar mucho de la mano con lighting. Y que si vais a hacer un estilo de texturas on painted, tener muy en cuenta cómo luego va a ser el lighting. Porque nosotros, por ejemplo, a última hora de este shot,
se decidió cambiar la iluminación y que quedase así, que quedó muy chulo, pero claro, todos estos assets que se estuvieron trabajando muy a fondo porque van a tener mucho protagonismo en la escena, luego tampoco se ven tanto. Entonces, si luego vais a tener un estilo de iluminación que no va a resaltar el hand painted, tampoco sé hasta qué puntos compensa. Que siempre son Fíjate, todo maneras de trabajarlo, porque en nuestro caso fue esta escena y luego en el resto de escenas se ve muy bien todo el tema del hand painted, todas las maderas, las texturas de la piel, la bolsa, o sea, todo queda muy claro que es hand painted, pero tenéis que tenerlo claro tanto los que van a texturizar y hacer el look de, como los que van a modelar, como concept para que os puedan preparar muchas fases, como iluminación y compo. por, Si de- no hay por un buen trabajo desgracia, entre todos los... por ¿Sí? desgracia, esto en el mundo profesional pasa muchísimo, ¿eh? O sea, ya me Me lo contarás creo. de aquí unos años, me dirás, hostia, José María, vaya tela. En plan, estábamos haciendo esto y al final es de noche en esta escena. Y me han dimeado todo el plan y no se ve nada. Y son 3 meses de curro que no se ven. No, no, es que me lo creo. A nosotros nos pasó esto, pero más que nada porque si luego, por ejemplo, de lighting van a hacer una cosa que no tiene nada que ver con lo que estaba hablado, se van a meter un curro de hand painted para nada. Me refiero que Ya. podrías hacer un stylized de Pixar y parecería exactamente lo mismo. Entonces, entre todos los equipos lo tenéis que tener todo bastante claro, la verdad. Planificar, Antes, planificar. sí, tenerlo todo muy planificado y tal. Entonces, si al Josep María le parece bien, creo que voy a pasar a explicaros un poquito por encima Adelante. el tema del texturizado. Vale. Pues nada, lo he hecho por capturas, la muerte, pero que sepáis, por ejemplo, que aquí yo os lo pongo como muy fácil, pero que esto en verdad tuvo muchísimas revisiones, muchos cambios de tono de color, muchísimas cosas. Ah, y antes de texturizar en Hand Painted, sí que lo que tenéis que tener muy claro también es el tema de teoría de color. No sé cómo lo lleváis esto en general, pero que sepáis que es súper, súper importante, porque yo ahora, por ejemplo, os enseñaré las capas de color de la piel de la muerte, pero lo que yo os digo que, por ejemplo, son azules, en verdad eran un rojo, con un modo de capa a lo mejor en Multiply, con la opacidad bajada, que funcionaba muchísimo mejor que si ponía realmente un azul. Entonces, todo el tema de teoría de color, de cómo combinarlos, súper importante, tanto para personajes como para todos los materiales que vayáis a hacer. Es algo que es bastante a tener en cuenta. De hecho, esto es un documento de workflow que yo le di tanto a la gente de mi equipo que iba a texturizar como a todas las colaboraciones. Entonces, todo esto ellos lo tenían para poder ir mirando cómo gestionar un poco y sobre todo la teoría. Era muy importante. Y, y pues nada, para la base de la muerte, lo que ha dicho antes José María, es que es tal cual una base estilizada. Lo que pasa que sí que es verdad que aquí veis que tiene un color bastante paliducho, pero claro, es que al personaje ya le pegaba. Lo de tener un color como sin sangre en las venas. Y, y nada, esto es un primer pase de piel estilizada. Luego aquí se le añadieron más tonos y en el siguiente paso se le exageraron bastante. Es como que primero los añadimos un poco y luego en unas capas extra se le exageran más y empezamos a dejar ya un poco de granulado manchado del brochazo. Esto es porque ya que vamos a hacer hand painted y luego vamos a meter brochazos muy marcados, que la base empiece también a tener texturita del pincel y a estar más marcada, para que no sea tanto contraste de golpe entre piel blanca y brochazo. Y nada, y bueno, esto básicamente que el cuello, ya sabéis que de cuello hacia abajo la piel es un pelín más oscura siempre, queda mejor. Y nada, aquí ya os he ido poniendo por capturas los grupos de colores que se fueron trabajando. En este caso es la captura de los rojos, que, qué mala ha quedado esa frase, por favor. Bueno, lo Sigue, dejamos sigue, sigue, aquí. sigue. Está súper bien todo. Te veo creando contenido en YouTube, ¿eh? No, 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 seguimos, seguimos. Bueno, básicamente es añadirle, como la muerte, por eso no le podíamos poner un rojo muy, muy marcado, muy rosita, porque al final está muerto, no, no tiene vida.
Básicamente jugamos como con granates muy claritos o rosas en modo screen, pero súper bajada la opacidad. Entonces, todo esto se trabaja como se haría de normal, en las zonas donde habría más subsurface, como son los mofletes, un poco por aquí, los párpados, y pusimos también un poco por aquí arriba en la zona, que al final, como no es un subsurface real, nosotros de hecho no trabajamos con subsurface, daba el pego, daba el pego. Y nada, Perdona que ya te los... interrumpa. ¿El qué? Una cosa que no, que perdona que te interrumpa. Una cosa que No, no, no. me da la sensación cuando la gente empieza con hand painted que veo es el miedo. La gente tiene mucho Sí, miedito y ¿crees que es una buena idea aconsejarles que se suelten y ven mejor pasarse de expresivo que no que quede una cosa sin fuerza narrativa? sí, 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 totalmente. O sea, es mucho mejor empezar a manchar por manchar y luego decir, vale, pues tenéis capas de opacidad. Al final, si trabajáis modo no destructivo, podéis coger la misma máscara, rebajarla, borrar un poco, lo que sea. Es mucho mejor, porque al principio empiezas como con miedo de, ay, que quede bonito, no sé qué. Y no es hasta que no coges algo y lo enmarranas total y luego vas tirando hacia atrás que no funciona. Esto al final es como coger una página en blanco, primero tienes que hacer un esbozo guarro y luego encima dibujar. Si no, Mm. cuesta mucho si no de sacarlo. Eso sí, eso sí. Muy bien, sí, sí. Pero, pero bueno, eso. Entonces, aquí empezamos con esa primera capa de rojitos, que de hecho la muerte, igual que la Sofía, sí que trabajamos mucho más los rojos. En la muerte ya no. Ya pasamos a lo que son los básicos azules, que fue marcarle más las ojeras, pero si veis, siempre como por zonas de mancha de color marcada o un poco difuminada. Todo lo que es la barbilla, un poquito por el labio superior también más, todo lo que es la parte también de arriba de la frente. Al final en la muerte también exageramos mucho el azul, aunque fuesen zonas que realmente no tenían tanto azul. Pero bueno, y eso, esto fue una primera capa. Y luego, aquí, si veis el contraste, las ojeras están mucho más marcadas, la barbilla mucho más, la zona del cuello también. Y todo esto lo he puesto como granates para que veáis que estos colores realmente no eran ni azul ni lila, eran rojos. Lo que pasa que era un rojo un poco oscuro que después lo pones en modo multiply, modo screen, overlay, como sea, cambias los modos de fusión de las capas y juegas también con las opacidades. Entonces, haces que quede mucho mejor y mucho más natural ahí los colores integrados así, que no si pusieras tal cual un azul. O sea, al final conseguir el azul perfecto es muy difícil. Es mucho mejor jugar de esta manera y hacer que quede mejor integrado. Y, y bueno, ya después pasamos a ponerlo más pálido, porque aquí aún tenía un poco de color. Así que lo hicimos más pálido con unas cuantas capas de azul por encima, pintándole más los ojos y la nariz. Y pues nada, ya luego le añadimos los labios, que a veces también, con el ejemplo de los labios, es más sencillo, o sea, es mejor hacer algo más sencillo y más efectivo que no querer hacer mucho. Me refiero, los labios al final es una capa de color, luego con un pincel de spray tiene hecho como una pequeña variación para que no sea tal cual una pegatina y estas líneas que veis marcadas y este brillo. No tiene más, son 4 capas de color, básicamente. Entonces, a veces con poco también puedes conseguir mucho. Igual que es muy importante tener en cuenta cuando haces hand painted algo que es básico de cuando dibujas en papel, que es que la goma también dibuja. Es muy importante a veces lo que decía el José María, ¿no? Que os paséis pintando y luego borréis. O sea, la goma a veces es un arma estupenda. Y bueno, aquí estas líneas que he visto tan raras porque se me había olvidado explicaros que teníamos ya el escalpecho del niño. Que de hecho os pasará mucho que veréis tanto el personaje así con el scalp pintado que cuando le pongáis el pelo no lo reconoceréis. Eso pasa muchísimo. Y bueno, las cejas que trabajamos del mismo modo las pestañas. Y de hecho tenemos un personaje que tiene bigote que también lo trabajamos así. Es una referencia que pillamos de mi Elbo, de cómo él tiene hechas las cejas y a nosotros nos encantó. Porque quedan mucho más naturales que no que si las haces modeladas. Ya que haces hand painted, ¿no? Pues dibuja también el contorno de las cejas que queda mejor. Y es muy sencillo, es básicamente coger la geoduplicada de la cabeza, la pones nada, 1 milímetro más hacia adelante y luego en Substance le quitas la opacidad
y al pincel le das la opacidad total y las dibujas. Y ya luego vas añadiendo detalles y ya las tienes. Entonces, sería un poco esto. Que os lo he explicado así como muy rápido, pero para que veáis, las manos tenían muchas menos capas de color que la cara y aún así tenían 9 capas de color distintas las manos. Trabajáis mucho Pero con máscaras, veo, ¿no? sí, o Porque sea, todo aquí esto lo has hecho en puse... Substance Painter. ¿El qué, perdón? ¿Todo esto lo has hecho con Substance Painter? Sí, todo. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. O sea, estas son, por ejemplo, estas líneas que veis aquí de expresión, que de hecho me he dejado por ponerlas aquí en las capturas, ahora os las explico. Son, por ejemplo, esta máscara. Claro, cada una de ellas es una máscara de color distinta. También para que veáis un poco que las máscaras realmente, hay algunas que son más marranas de brochazo, pero otras que están mucho más controladas y limpias. Es también para jugar y conseguir tener esas zonas marcadas, pero que también queden difuminadas e integradas. Entonces, al final, el hacer hand painting también es mucho meter mucha capa de color Claro, y e como integrarlo todo. te apoyas en las UVs, cuando esto se riguea, queda perfecto, ¿no? Todo. Claro, aquí veníamos a los personajes, que se me ha olvidado ponerlos ahí. Estas líneas de expresión que le dibujamos, luego lo que dice el Josep María, ya no cuando se riguea, cuando lo pasas a malla, no queda estupendo, porque todas estas líneas, si las exportábamos como mapa de color junto con las texturas, se desmadraba todo y se rompían enteras alrededor de los ojos sobre todo. Y además es eso, con Rick hubiésemos tenido muchos más problemas porque al ver la geo se mueve también la malla. Entonces, hubiese sido un esparpate. Y lo que acabamos haciendo fue un material aparte para las líneas. Luego sí que es verdad que lo juntamos con la piel y entonces Enric ya no nos dio problemas. Entonces, por ahí nos salvamos. Pero es verdad que estas líneas tan detalladas, si queréis hacer algo así, que tengáis en cuenta que vais a tener que hacer diferentes materiales y luego unirlos. O sea, nosotros teníamos por una parte lo que es el material entero de la piel y por otra parte lo que eran estas líneas solo, únicamente. Y luego lo unimos con una image shader. De hecho, tengo por aquí, da un momento, aquí. Tengo por aquí abierto el Hypershade, entonces, para que veáis un poco, esto es el material de las líneas, que simplemente es una máscara de blanco y negro de esas líneas que hicimos en Substance, con el color unido a la Image Shader. Y esto sería el material de la piel. De hecho, como hemos hablado, nosotros queríamos aprovechar el roughness. Entonces, el roughness en el caso de la piel está trabajado tal cual como lo sería en una piel estilax. Lo único que, por ejemplo, para la zona de las uñas, hicimos una máscara, es decir, dejamos las uñas de color blanco y el resto del cuerpo del color negro para poder hacer que las uñas brillasen más que el resto de la piel. O sea, que tuviesen un tipo de brillo distinto, porque naturalmente las uñas es una parte del cuerpo que brilla más. Y como además a él después se transforma y las manos le pasan a guadaña, queríamos que tuviese también ese toque de brillito. Además, después para la piel, cuando se transforma, hicimos pues otro material, que básicamente es el mismo procedimiento. Por un lado tenemos las líneas con el color de líneas que en este caso cambiaba, y luego tenemos la piel, que es lo mismo, pero como aparecía la guadaña, se le tuvo, de hecho la guadaña es esta, aquí. La guadaña es esta. Entonces, como queríamos que tuviese el efecto de metal y no de piel, hicimos una máscara por un lado de la guadaña entera para hacer que estos mismos colores, que son los pintados, lo pasas a blanco y negro y entonces lo conviertes en un mapa de roce y lo acabas de regular y ajustar a tu gusto. Y por otro lado, por eso, en este caso hicimos una máscara del filo para hacer que el filo brillase más que el resto de la guadaña adrede, para que tuviese así cuando se lleva las almas el toquecito de brillo extra. Pero bueno, que básicamente aquí puede parecer todo un lío de nodos, pero después es muy sencillo. O sea, es simplemente lo que comentaba. Máscara de la guadaña, va conectado porque en este caso pues la necesitaba al revés, haces un rimán para acabar de forzar,
y luego lo vas juntando un poco con lo que era el material principal que tenías hecho de roughness y acabas de ajustar como quieres que brille y ya está. O Una sea, pregunta, tampoco es muy... perdona. Dime. Porque viendo tu Hypershade, Sí, veo que hay bastantes nodos. sí. Eso en un shader normal con muchos channels, digamos, a estilo Disney, podría llegar a ser caro porque todo eso se ha de calcular. En vuestro Claro. caso os compensó porque es un shader bastante barato a nivel de que tiene básicamente color, un poco de renders y no mucho más. Sí, la verdad que sí. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, en las escenas donde habían coches, como ahí también hay transmission por los cristales, que os lo explicaré ahora después, tengo también el hypershade de eso, sí que salía un poco más caro. Pero nosotros creo que en las escenas que, por ejemplo, están solo los personajes, nos tardaba 3 minutos el render. Vale. O sea, va súper rápido. Sí que es verdad que ves aquí todo el follón de nodos, dices, igual, a lo mejor compensaría más pues tener el base color por un lado, roughness por otro simple y ya está. Pero la verdad que no, funcionaba muy bien, no daba nada de problemas. Muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, lo trabajamos todo de la misma forma, pasando el mapa de color a blancos y negros para aprovechar esos brochazos o esas zonas de color como brillos, para simular como un roughness hand painted también. Entonces, ¿por dónde iba? Bueno, al final eso, nosotros la muerte se transforma, entonces la muerte tiene más materiales y esto fue... Ay, no tengo por aquí el vídeo, un momento. Bueno, esto fue básicamente el concept que hicimos en un primer momento de lo que sería la muerte transformada. Y, también os explicaré el tema de los ojos, porque al ser hand painted los queríamos enfocar de forma distinta para que no tuviesen roughness, como es en el caso de Spider-Verse. De hecho, nosotros le añadimos esto, que es el wetness, que si os lo queréis ahorrar, yo lo recomendaría, porque al final nosotros lo trabajamos un montón y a última hora daba muchos problemas para el departamento de Rick y Rick eliminó el wetness, se lo cargó. Dijo, adiós, muy buenas. Y nada, nosotros para el ojo lo que hicimos fue lo que es un ojo básico modelado, de hecho, sí, vale, sería la esclera por un lado, el ojo y el interior. El interior ya sabéis que al final es un iFlat, no tiene mucho más. Y nosotros aprovechamos este interior para hacer aquí las texturas tan painted que queríamos. Y para no tener que hacer el roughness del ojo, utilizamos la esclera para simular esos brillitos ya pintados. Entonces, así conseguíamos que, igual que aquí de frente se ve bien y simula el volumen, que cuando estuviese de lado, el ojo también tuviese ese volumen cóncavo y no se perdiese. Y esto simplemente después a la esclera se le quita el Cast Shadows en la opción de Arnold y así consigues que estos brillitos no se te reflejen en el ojo. Y con esto pues ya lo tendrías. Y a ver si por aquí te encuentro aquí. Vale. Tengo por aquí un vídeo de cómo quedaron los renders finales de la muerte para que veáis, bueno, todo el tema de roughness trabajado que le da un extra siempre y cómo quedaron al final las texturas, tanto en modo normal como cuando se transforma. Uy, ahí ha tenido un salto. Pido perdón. Y también como extra a los ojos, cuando se transforma, le pusimos un mapa de vision para que brillasen y así le dábamos también como el toque este mágico. Entonces, diría que en lo que es tema de piel, lo he explicado todo. Ahora voy a pasar a texturas, así explicaros un poco por encima lo que es la ropa y el pelo. No sé si Josep María tienes alguna pregunta o algo que pueda decir yo más. No, no, adelante, está muy bien todo. Vale. Vale, y bueno, para el tema de la ropa, os explicaré un poco así por encima la de Sofía, más que nada porque yo la de la muerte no me encargué de texturizar. Entonces, nada, para que veáis que al final el tratado con todo es el mismo. Eso sí, la ropa lo que tiene, por ejemplo, un poco de gracia, igual que también en las texturas de la cara que no os lo he comentado, es que si podéis, las manchas de color no sean totalmente simétricas. Más que nada porque ya que el modelado lo hace simétrico para facilitarle la vida al departamento de rigging, si las texturas ya que tienes el hand painted las haces las manchas de color asimétricas,
le das un punto extra de vida a lo que es el personaje en sí. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, en la ropa, el pantalón, como veis, no tiene nada. Fue un poco más una locura de texturizar, pero valía la pena. Además, por ejemplo, aquí sí que es verdad que se ve mucho contraste entre esto que sería material de algodón, el roughness, con las botas que son de plástico, que le brillan mucho más. Esto fue haciendo lo mismo que os he explicado para las uñas, que era, de hecho lo tengo aquí, se le hace una máscara de que se pone la bota en blanco y entonces cuando lo llevas a malla, la utilizas para hacer que lo que tiene aquí de color en la bota le afecte también de variación de roughness. Nada, simplemente eso, el mapa de color lo pasas a blanco y negro y haces que le afecte en esta zona solo. Porque para el resto de la ropa, como era algodón, utilizamos un pincel de spray y ya está. Con esto le hicimos el roughness, fue bastante sencillo. Pero bueno, así como un poco de pro de lo que fue el pintado de las texturas. Pues nada, al final todo tenía mucho detalle, primero porque ella es la protagonista y segundo porque sí, las botas tienen primer plano. Entonces estaba todo bastante pensado al milímetro. Pero bueno, al final también es verdad que no os matéis mucho a la hora de pensar, es que la ropa tiene que quedar súper cartoon porque es hand painted. Porque en verdad aquí la gracia de esta ropa al hand painted se le dio pintándolo, no con el modelado. O sea, el modelado era un modelado muy sencillo, pero después cuando lo pintas le das la vida. También tenéis que tener eso un poco en cuenta a la hora de modelar, que si luego vais a hacer hand painted, a veces contra más sencillo, mejor, porque más libertad tienes para dibujar. Pero básicamente es un poco eso. Y el pelo lo hicimos súper sencillo. No voy a engañar a nadie. O sea, el pelo, como veis, es un poco de variación en la base misma del pelo y luego unos cuantos tramados y puntitos de estos, que siempre le dan un poco de texturilla. Lo único que, por ejemplo, para lo que son estos mechones, eran hechos con cars muy finos para que pudiésemos aprovechar el mapa de opacidad y dibujar directamente aquí el mechón, para que no quedase tan marcado el contorno como en el resto. Pero eso sería un poco todo de los personajes, la verdad. De los Perfecto. personajes diría que ya está. ¿Y ahora qué tienes pensado enseñarnos? Tengo por último el coche de la Sofía, Ah, estupendo. pero de estos sí que es verdad que tengo directamente el Substance. Hombre, fenomenal, porque te iba a pedir algo de Sustan. Digo, hombre, enséñanos algo con Sustan. El de la muerte también lo tengo abierto, preparado, si quieres. Bueno, igual sí. Qué pocas capas, ¿eh? Sí, qué poquitas, ¿verdad? Bueno, es lo que comentábamos. Cuando hacéis todo el tema de handpainted, te acostumbras a que van a ser muchas capas de color. Que lo ves de lejos y te parece que tampoco es para tanto, pero por ejemplo, al coche, si abrimos lo que es la parte de la carrocería, que es todo lo amarillo, pues bueno, son unas cuantas capas de amarillo distintas. Y como os decía, hay también rojo de base, que de hecho, a ver si carga y no me deja mal. Vale, toda la zona de abajo está pintada con un rojo, pero con la opacidad bajada. Ujú. Entonces, así también acabas de crear. Que en verdad yo lo que no recomiendo para hand painted, porque ahora lo estaba pensando, que eso a lo mejor lo podrías hacer con un ambient occlusion y luego le pones un poco de textura. Pero al final tardas muy poco en hacer lo mismo poniendo el pincel grande a tope de tamaño y pintando y te va a quedar mucho más orgánico siempre. Ya, y muy integrado en la línea gráfica que tenéis. Sí, por eso. O sea, yo la verdad que a mi equipo me mataron un poco quienes me ayudaron con texturas, pero les prohibí que utilizaran nada procedural. Porque al final se nota mucho y queda más frío, no queda tan integrado todo. Ajá. Pero, pero bueno, eso, sobre todo también cuando hagáis hand painted, y esto es como consejito personal, las capas en lila para hacer oscuros con el modo multiply salva el reino. O sea, son un truco muy bueno que la gente que haga ilustración gráfica ya lo sabrá, pero es muy top. Ayuda muchísimo. Pero bueno, básicamente es eso, que tengáis en cuenta que son muchísimas capas, tenéis que ir teniendo en cuenta un poco todos, mucha paciencia, pero también vale mucho la pena.
también es verdad que, por ejemplo, en el caso de los coches, lo que se trabajó diferente es que aquí sí que pintamos directamente los brillos. Como se puede ver, al final es como si pusieras pensar en que si hicieras un coche de otra manera, pondrías, por ejemplo, un Metal Edgeware. Pues en vez de poner un Metal Edgeware, interpreta lo que sería ese filtro, pero pasándolo a una textura pintada. Entonces lo vas trabajando todo. Igual que este metal, por ejemplo, lo haría seco, ¿no? Pues busca muchas referencias de metal seco y lo pintas a mano. En vez de poner un dirt, pinta directamente el dirt. O sea, son cosas que te van a acabar dando. Igual que del dirt, puedes poner dos capas distintas de dirt o incluso seguramente que hayan tres o cuatro. Sí, Pero bueno, y salvando las distancias habéis hecho un Arcane, ¿eh? ya. Pero Arcane es mucho más pro. Bueno, bueno, bueno. Sí, no, la verdad que Arcane lo teníamos mucho de referencia. Al final pillamos también mucho de referencia a lo que decía Arcane y Valorant. Lo que pasa que Arcane es una locura porque para todo tenían cambios de texturas, de material en sí. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, para la muerte teníamos tres materiales. Uno para cuando está normal, otro para cuando se transforma y otro para cuando se baja en la escena final. Claro, esto si vais a hacer fan painted y tenéis que cambiar de material, tenerlo muy en cuenta que a veces es una chorrada, es un trabajo que os lleva un día o dos el cambiar el material, pero claro, tenéis que contar con esos días de trabajo. Y que luego, por su parte, los de lighting van a tener que estar cambiando el material en las escenas. Que eso también es un que a tener en cuenta muy grande. Otra cosa que imagino importante en este coche es cuidado con las lluvias mal hechas. Sí, eso, mira, no lo tenía pensado comentarlo, pero sí, 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 sí. No, no lo tenía en mente. Nosotros tuvimos muchos problemas con los coches, tanto en este como en el otro, porque en las UVs, claro, al final tú cuando lo tienes en malla es un modelado en low, pero no estaban las UVs pensadas para cuando lo pases a high. Entonces se estiraban mucho. Claro, tú al final aquí en el modelado pues lo tienes todo en high para, o sea, en el texturizado para poderlo bakear bien y texturizar a gusto. Pero al pasarlo a high se rompían un montón. Y en nuestro Ya. caso, en los mapas de Bake, tuvimos que cambiarlos a mano, es decir, los tuvimos que exportar, llevárnoslos a Photoshop, pintarlos en Photoshop por encima y entonces modificarlos aquí. Esto estaba por aquí. O sea, muchos de estos mapas, por no deciros tranquilamente normal, ambient occlusion, curvature y thickness, nada, los menos importantes. Los tuvimos que pasar de todas las UVs a Photoshop y pintar por encima porque había alguna parte que fallaba mucho y de hecho, si os fijáis, aquí, por ejemplo, se siguen estirando mucho la pincelada, pero bueno, al final fue un tirar millas porque llevamos 2 semanas de arreglando UVs. Entre arreglar UVs y pintar mapas de Bake, yo ya estaba loca. No sabía ya qué más hacer y fue en plan de, mira, así tiramos millas y es lo que hay. Llegará a muchos puntos de producción que no es lo ideal, pero que tendréis que hacer eso. Entonces, desde texturas, pinchar mucho el departamento de modelado para que hagan bien las UVs, por Dios. O sea, no cuesta nada. El Josep María, de hecho, eso os lo dirá mucho. Revisar UVs, pero no revisarlas poniendo el checker propio de malla, No, eso es una sino mierda. descargaros. Dime. Que eso es una auténtica bazofia. Sí, no, no, es que hay que descargarse un buen checker, mirar después, no en el viewer de malla, sino en el render, que estén bien orientadas las clips, después de haberles puesto el cat clar, que funcionen correctamente y que no se distorsionen. Que de hecho, este truquito me lo enseñó a mí el Josep María dentro de, no sé si era por aquí lo tengo aquí a mano, pero, ¿dónde estaba todo esto? Hace tanto que no abro malla No, ahora. y el 3 cuando le dais al 3 engaña un Sí, no, montón y no. luego no se ve bien. Bueno. Eso es terrible. Vale, aquí cuando ponéis el cat flap, tenéis esto que se llama pin corners, que es el que pone por defecto malla, pero a veces cambiándolo a línea ya funcionan bien las IMIs. Entonces, son cosas que tenéis que tener en cuenta, pero esto solo lo veis si abrís el render. Si no, no se ve. Y es algo que es que es muy importante, que funcionen bien las IMIs, porque ya os digo, nosotros aquí tranquilamente con los coches perdimos 2 semanas de trabajo de texturas. Bueno, te he de decir que yo en casa ahora tengo la versión de Maya 2025 y el GPU ya va bien.
y eso está Ah, facilitando mucho hacer esas pruebas activando el render en GPU y lo vas viendo prácticamente en tiempo real. O sea, ahora es ah, una gozada. yo es que aún no me he bajado Maya 2025, mira. Mira, Me quedo en el 2022, yo soy María. sigue, que te interrumpo. No, 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 que va. Pero no sé, bueno, al final es esto, ¿no? Entonces tenéis que ir trabajando las diferentes partes del coche como únicas. Entonces, y lo que sobre todo os recomiendo, que lo habréis visto aquí, por ejemplo, en la carrocería, poner nombre a todo. Sé que parecen nombres de tontería, pero por ejemplo, tú venir y saber que esta parte, porque aquí en el capó no se nota mucho, pero esto de aquí, espero que se esté viendo el ratón, Sí, sí, se ve el ratón. es estupendo. Es una calavera, ¿vale? Durante el corto fuimos Es poniendo pequeñas verdad. calaveras a modo de glitch. Sí, sí, aquí está. Esto es del making of total, ¿eh? De la pieza. Entonces, claro, si tú le pones el nombre, ya sabes qué capa es. O, por ejemplo, llamé una capa óxido, que es básicamente estas líneas de aquí que sobresalen del coche, hacerlas un pelín más oscuras. Entonces, tú te vas aclarando un poco con todo lo que es. Y de hecho, tengo aquí abierto el Substance de la muerte, a ver si carga, porque esta es otra, ¿eh? Sí que es verdad que Fan Painted, chicos, es muy divertido, pero lo que os van a tardar en cargar las escenas de Substance, prepararos. O sea, tanta capa de color, yo creo que se vuelve loco, la verdad. Bueno, con esto me sirve. Por ejemplo, Una de las cosas que se les explica a la optativa de Turing es que han de aprender a ser un poco zen. sí, sí, Porque sí, te sí, pasas sí. mucho rato, tanto con Painter como con Mari, viendo cómo carga. Bueno, con Mari ya para guardar una hora antes, no te preocupes. Guardas y te vas a comer de mientras. Pero bueno, aquí, o sea, por ejemplo, por mucho que Lila de la barba, vale, pues ya sé que es una máscara de color, sabes al menos que tengo por aquí, aunque ahora no te la ubique totalmente, cuál de las cuatro que hay diferentes es. Pero por lo menos ya sabes qué máscara es. El rosa de los ojos, vale, pues sé que es esta parte de aquí que está así con la opacidad tan bajita. Entonces, todo esto es súper, súper importante. Que el lagrimal es esto, que muchas veces parece una chorrada porque dices, pero ¿qué más da? Si voy a trabajar yo, ¿para qué voy a perder tiempo nombrando las cosas? Es que tú cuando de golpe tengas esto así, esta carpeta, la abras y veas aquí en capa uno, capa 2, capa 3, porque aquí encima hay más capas, vas a decir, wow, ¿qué es todo esto? Y te vas a querer meter un tiro. Porque además aquí es lo que os digo, este es el archivo bonito, limpio. Pero yo aquí antes tenía muchas más capas de color, de pruebas que había hecho o cosas. Aquí están los labios solo. Aquí está solo lo que es el tema del scalp. O te lo vas ordenando todo, o de verdad os prometo que será un circo. Si pudieras Digo viajar en el como, tiempo, irías a ver a la Nuria de segundo y le dirías, naming a todo. no, porque tengo que admitir que yo para el naming siempre he sido muy responsable. Pero Pues eso no quiero es la indagar norma, mucho. No es la norma. La gente no pone naming. No, no, ya sé que no. Sí, o sea, estando en cuarto, colabos de cuarto que me han hecho otros personajes. Mira que yo les hice, de hecho, archivos que, bueno, es esto que antes os he enseñado, pero también esto que es una pipeline diciendo el naming de todo, cómo exportar, ponerlos en sesleven Recomiendas hacer Substance. este tipo de papers, ¿no? Para No, comunicación. Vale. eso imprescindible. Porque lo que a alguien le puede parecer que es básico, como exportar un OBJ para Substance, otro te va a texturizar, vamos, con el objeto el low. O el poner aces en Substance parece algo también muy básico, pero no todo el mundo lo sabe. Además, siempre es lo típico que miras un poco la chuleta a ver qué opción iba. Entonces, si te lo dan de antemano, está muy bien, la verdad. Está muy bien. Entonces, yo pasándoles esto, poniéndoles el naming que le tienen que poner a todos, lo que tienen que poner en la entrega, lo que sea, me encontraba que me pasaban, en vez del naming que pone aquí, me ponían tal cual, yo qué sé, primera versión, y me lo enviaban tal cual. Y dentro me encontraba todo esto como capa uno, capa 2, capa 3, y yo pensando, ¿y si yo tengo que acabar de retocar algo? Porque claro, en Handpainted al final te hacen mucha parte del trabajo las colaboraciones, pero que sepáis que quien lleve el departamento y quien lleve el estilo va a pencar como un cabrón.
nunca mejor dicho. O sea, porque vas a acabar cogiendo los archivos de todo el mundo, acabándolo de ajustar a tu gusto, y luego, cuando hayáis acabado todo, que te parezca que ya ha acabado, tienes que ir escena por escena, muchas veces cambiando cosas. Nosotros, por ejemplo, en el tema de los coches que os enseñaba ahora, aquí el cristal está así, pero ahora os enseñaré que aquí hicimos solo el color y luego en Maya trabajamos el transmission. Entonces, tocó ir en muchas escenas de lighting tocando el transmission de los cristales y las texturas que habían de color, porque no le gustaba al lighter cómo quedaban con el mood. O los edificios que teníamos de fondo, cambiando escena por escena el color de los edificios, porque a lo mejor el edificio se veía muy naranja y querían un mood verde. Entonces, que sepáis que sí, las colaboraciones son maravillosas porque os quitan mucho trabajo, pero igual que en cualquier otra cosa pencaríais como buen head del departamento, con Hand Painted vais a pencar el trip. Eso sí, que tenerlo claro. Las carga el diablo, ¿eh? Sí, yo no desanimo a nadie, me refiero, yo no cambiaría el estilo visual que hemos hecho por nada del mundo, porque además estoy como súper orgullosa. O sea, yo supongo que mi ego se sentirá así, ¿sabes? Cuando él acabó de Windshield Paper, pero yo para mí, pues esto es mi corto, ¿sabes? Entonces, si tenéis ganas, hacerlo, pero que sepáis que vais a currar del blind. Eso sí que es verdad. Sí, Entonces, contra mejor estructura llevéis y más masticado se lo deis todo a las colabos, mucho mejor en ese sentido. Y bueno, como estaba por el tema del coche, es que me distraigo, yo soy María, perdón. Con tira, tira. el tema Vale, del coche, vale. por ejemplo, son todo metales, pero claro, no todos los metales quieres que brillen lo mismo, porque por ejemplo, la parte de dentro del retrovisor quieres que tenga el roughness a tope para que refleje mucho, pero sin embargo, la parte de las ruedas no quieres que brille casi porque al final es goma, no tiene que brillar lo mismo. Entonces, todo esto sí que fue una carrera interesante de ¡Wala! nodos. ¡Wala! Bueno, si más o menos las bases del loop dev las tenéis claras, esto asusta, pero luego no es para tanto. Me refiero, básicamente la base, por ejemplo, es la misma que en la piel. Dos materiales, una es lo que es el metal y lo otro lo que es el cristal. Y lo unes con un Imix Shader. Ya está. O sea, no tiene mucho misterio más. Oye, Nuria, Luego, sí, ¿sabes que el nuevo sistema de loop de Maya, que es el loop de BX, ya te deja hacer backdrops y poner ventanitas y poner nombres? como en Nuke. Sí, ¡Hala, qué pasada! ya, es que eso es otra cosa No, ya. no, es que eso es maravilloso, porque coges y, o sea, yo ya sí me lo noto ordenado, porque a veces he visto loop devs de otras personas que tienen el arbolito que dices, Ave María Purísima, ¿dónde va cada nodo? Sí, sí, no, es que parece risa, pero es cierto, es cierto. Pues sí, sí, han llegado los Y backdrops por fin. no, no, es que yo ha habido veces que he visto unas cosas que ves esto, pero cada nodo puesto por un lado, que dices, a ver, si yo entiendo que vas trabajando, es que contra más ordenado lo tengas, más te vas a aclarar para hacer todo esto. O sea que los trees de nodos, por favor, ordenados, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es que si hay que tener ordenación con las capas, con los nodos ni te cuento. O sea, muy importante todo aquí. Toda la ordenación en general para todo lo que sea pipeline es muy importante. Es muy, muy importante. Pero bueno, Pues, entonces el material del cristal lo hicimos aparte del resto del coche para poder trabajar el transmission con soltura, ¿sabes? No estar atados a nada ni a que hubiese aún más mapa de nodos. A veces también al final es un poco por comodidad, pero por ejemplo, el look del coche de Polis yo no lo hice y tiene 4 materiales en total. O sea, es exactamente el mismo resultado, solo que lo trabajaron en 4 materiales porque les parecía más cómodo. Eso yo ya un poco lo dejo a criterio de cada uno. Yo prefiero tenerlo así que no tanto material, porque además después a los de lighting, cuando se les carga el material final, también se les cargan todos estos materiales. Entonces, a veces se te sobresatura mucho esto y tienes que buscar algún material en concreto y es un poco ruido. O sea, contra más lo podáis resumir, para mí mejor. una de las cosas que estamos investigando, que por desgracia no llegamos este año, es Sí, precisamente un nodo de malla de Arnold, que es una especie de bake.
te bakea, como los nodos de bake de Mari. Como Te Mari. bakea. Sí, un poco así. Estamos ahí mirando a ver si lo acabamos de sacar, Madre pero mía, si lo sacas, pásamelo, Josep María. Eso tiene que ser maravilloso. sí, sí, ya hablaremos. Está costando, ¿eh? No, ya, es que tiene que ser maravilloso porque sí que es verdad que todo esto lo ves y dices, guau, qué bien que queda así ordenadito, pero es verdad que si tú te vas después al render a querer hacer un isolate de esto, te dice que nanay porque ya está muy atrás y tiene mucha información que leer. Entonces tienes que acabar desconectándolo, conectándolo directamente desde este nodo al Specular Roughness para ver qué estás haciendo, porque si no, no ves los cambios que Sí. efectúas casi. Es una cosa que ya hemos tenido reunión de Lighting y Sancho nos ha pedido sí o sí que lo acabemos de sacar porque se nota Claro. mucho en producción. Pero bueno, está muy Pero bueno, interesante que vean toda esta estructura. sí, no, no. Interesante y a ver, es verdad que tienes que estar inspirado, ¿eh? O sea, al final es como pintar, tienes que estar un poco inspirado porque si no se te empiezan a cruzar nodos por la cara que ni ves. Pero bueno, básicamente eso, nosotros aprovechamos para lo que es el roughness en sí, el mismo mapa de color que aquí teníamos. Lo que pasa es que se esfuerza mucho para que al final brille todo en general, igual que para el transmission. O sea, utilizamos este mapa de color de la misma, aunque creo que al final el transmission. Ah, no, sí que lo utilizamos, sí. Lo que pasa es que estaba muy petado. Porque si hacíamos mucha variación entre el transmission de una zona a otra, el lighting quedaba feo. Así que al final se quedó bastante planito. Pero bueno, también es verdad que con la poquita variación que le pones de roughness y la variación que le pones del transmission color, le queda un toque bastante chulo. Ahora os enseñaré un poco el render, que tengo un render provisional, pero bueno, lo tengo por ahí en Tornarao. Y nada, para el tema del coche, si veis el base color, es que es tal cual. O sea, va directo. Todo lo otro es por el roughness, porque como son diferentes partes a trabajar, pues hay que ir poco a poco y con mucha paciencia, pero que al final todo es lo mismo. Un blend color o un iComposite con la máscara te soluciona la vida. O sea, por ejemplo, el DIRT, para que no brille tanto, pues te lo vas enchufando y luego te lo llevas también a las ruedas para que tampoco brillen tanto. Y así poco a poco vas haciendo hasta que llegas. Pero es que si veis esta estructura, la misma y la misma. O sea, no, no tiene mucha pérdida. Al final es un poco repetitivo, pero dentro de lo que cabe, por lo menos es sencillo. No, no tiene mucho más. Y eso. Entonces, del render tengo, diría que es este. Sí, quedaba algo así el exterior del coche. O sea que aquí salió con un poco de noise, pero bueno. Se me volvió un poco loco el Skydome, aquí al final, no sé qué pasó, pero bueno, ya lo revisaré para aprender. Pero si veis, tiene, a ver si lo puedo parar aquí, tiene todo esto un brillo que sigue las manchas de color, que eso aquí a lo mejor puede parecer que queda un poco soso, pero cuando está el coche en movimiento, queda muy guay que le afecten de formas distintas los brillos. Y todo lo que es la zona de abajo brilla menos, en el tir brilla aún menos, las ruedas brillan diferentes. Al final es todo un qué. O Es todo sea, un qué. la conclusión es, si quieres hacer algo sencillo y trabajar poco, hand painted, ¿no? Sí. Vale, vale. No, no, no. Estoy agotado solo de Em, verlo, ¿Qué? que estoy agotado solo viéndolo. No, a ver, es que es verdad que es mucho trabajo, pero también es lo que te he dicho. A mí me compensó enormemente. O sea, el Yo cuando veo ahora resultado el artístico corto es muy y bonito. más, sí, y más aún que nos lo han aceptado, por ejemplo, en Sitges, dices, vale, mucho curro, mucho llorar. También os digo que tener muy en cuenta las horas que estáis predispuestos a sacrificar. O sea, me refiero, yo hubo un punto, porque, o sea, yo al final soy humilde, ¿vale? Yo necesitaba dinero para pagar la carrera, es la Salle y no es barato. Entonces, yo entre semana hacía uni y los fines de semana trabajaba. Tuve un punto en febrero que dejé el trabajo, ¿vale? Miento, en febrero no, en enero. Dejé el trabajo para poder acabar a tope texturas. O sea, yo he estado yendo hasta los sábados, tampoco iba los sábados ya a las 8 de la mañana, a lo mejor no iba hasta las 10 11, pero me refiero que no me iba hasta las 8 de la tarde. Y muchos días, cuando la producción de texturas íbamos a muerte, que se necesitaba cerrar,
iba de 8 de la mañana a la uni hasta las 8 de la noche. O sea, que sí, que de medio vas haciendo pausas y sales una hora, hora y media para comer y que te dé el aire, pero tenéis que estar dispuestos a meter muchas horas. También es verdad que es que nuestro corto son 4 minutos 15, pero al Estáis final, por locos. mucho que fuese menos, serían 2 personajes y 2 coches igual de importantes. O sea, y los escenarios, nosotros hemos aprovechado mucho escenario, o sea que al final tampoco sé cuánto de trabajo nos hubiésemos ahorrado con menos. Una O sea, pregunta, no sé sí, si es posible, y sobre todo teniendo en sí. cuenta el tema del Festival de Sitges, pero ¿algún estilo nos podrías enseñar de algún plano? ¿Algún estilo? Sí, lo tenía por aquí abierto, de hecho. Ah, no, dame un momento, que abro el Sync Sketch. Sí, sí, sí. De hecho, creo que tenemos permiso y todo para subir algunos shots a Instagram, redes o lo que queramos, siempre y cuando mencionemos, por eso demos los créditos que pertocan a la Salle y que si queremos mencionar que nos han cogido en algún festival, sí que es verdad que ahí tenemos que verificar que el festival antes lo haya dicho, porque creo que, por ejemplo, Sitges aún no lo ha sacado, o no sé si ya sí, pero entonces no sé hasta qué punto podemos realmente mencionar todo, pero sí, sí, podemos compartir cosas. No todo, No, no, por pero eso te alguna digo que cosita sí. seguramente un estilo Em, sí que podéis. sí, mira, te voy a enseñar uno que es muy chulo, que yo admito que es muy chulo, pero la verdad que yo de este estilo creo que no he hecho nada, aparte de Looter. Me refiero, las texturas de este personaje nos ayudó la Judith y el coche este lo texturizó Paula. O sea, mira. Ah, claro, si comparto la otra pantalla, pues no. Vale, este es Tenemos, uno por de los ejemplo, este. policías, ¿no? Sí, este es uno de los polis, que el mostacho es también lo que os comentaba antes, está trabajado exactamente de la misma manera que las cejas. Y es que no tiene la verdad mucho más. Este es uno de los polis. Luego, oh, este es un shot que a mí me gusta mucho. A ver, es que estoy en el Sync Sketch y soy un poco manca yo con esto. Bueno, Vale, a ver. y la gente que está viendo esto tiene que tener en cuenta que el Cine Sketch tiene bastante pérdida por compresión, ¿eh? Sí. Nosotros, la verdad que aquí yo lo veo bastante pochillo, de O sea, calidad, es el corto. típico Este donde he del Cine sacado las Sketch. capturas que os he enseñado antes y se ven bastante pochas, pero bueno. Luego, por ejemplo, a mí este shot me encanta, Sí, está me muy chulo. encanta. Y hay mucho curro también de lighting, ¿eh? Y de compo. Sí, 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 no, no. O sea, yo ahora os hablo, bueno, he hablado de todo lo que es texturas, bueno, shading en general, porque yo es lo que más he sufrido, aparte de modelado, que también está de modelado. Pero pensar que, claro, yo os digo que texturas fue muy sufrido, porque para sacar al final también, por ejemplo, adelante el estilo, yo en un principio modelaba a la Sofía y tuve que dejar de modelar a la Sofía para centrarme únicamente en shading. O sea, era algo que, como es un estilo que entre que lo tienes que desarrollar y tienes que gestionarlo todo, es tela, es tela. Pero, o sea, vale mucho la pena, pero tenéis que estar dispuestos a sacrificaros y ser muy currantes. Esto no lo vais a sacar haciendo 4 horas al día de trabajo en la uni. Eso sí que es verdad. Y lighting igual. O sea, yo también he visto a mis compañeros de lighting venir a las 8 de la mañana e irse a las 11 de la noche tranquilamente. O sea, tranquilamente. Pensar que al final ellos, por mucho master lighting que tuviesen hecho, preparado todo, es mucho curro. Y ya no solo porque sea muy largo. Es que al final no es lo mismo iluminar un stylized que iluminar un hand painted. Hay que buscar un poco que la luz vaya también con el estilo pictórico. Entonces, al final es trabajo por parte de todo el mundo y para hacer este estilo no se sacrifica solo texturas. Se tiene que sacrificar gran parte del equipo. Tiene que estar todo el mundo de acuerdo, la verdad. Porque también Compo sufrió bastante. Nosotros, por ejemplo, tenemos el maravilloso shot este de la muerte fumando, que es muy guay y parece que ha sido muy sencillo, pero todo lo que tuvieron que currar en Compo para que esto no fuese un efecto 2D, sino que lo hiciesen ellos directamente, que quedase integrado, todo el rollo, es mucho curro, es mucho trabajo. O sea, al final es trabajo de todo el mundo.
y, y no Muy sé, bien. mucho sacrificio, pero queda muy bien. ¿Tienes que enseñar alguna cosa más? Yo diría que no. De Te lo hecho, digo no tengo, porque creo, ninguna estamos pestaña a más. punto de llegar a la hora y quedaría fenomenal cerrarlo justo en la hora. Oh, pues que quede fenomenal, Josep María. Bueno, pues simplemente despídete de la gente. Te agradecemos mucho esta masterclass, porque ha sido una masterclass. Ah, no, no, yo agradecida. Me Y sube la moral todo esto. esperamos que cuando vayáis al fenómeno y veáis vuestro corto os hagáis pipí todos. Claro, claro, sí, 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 lo verán en el fenómeno, supongo. Sí. Claro, qué guay. Bueno, pues espero que os guste mucho a todos. No sé, es mucho trabajo, pero es lo que os decimos. Nosotros estamos contentos, yo os animo a todo y de hecho si tenéis alguna duda del estilo más adelante o cualquier cosa, siempre me podéis escribir por Discord o cualquier cosa, que muchos compañeros tienen mi contacto de Discord. O sea que Bueno, yo encantada de ayudar y muchas gracias. te agradecemos una vez más tu tiempo y tu esfuerzo y nos vemos pronto. A ti, José María. Vinga, adeu y gracias. Adiós.